Buenos días, buenas tardes, disculpen, bendiciones hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí una tarde más, una tarde calurosa más para estudiar en el libro que estamos en el estudio, que es la primera carta a los Corintios. Y el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo número 2. La semana pasada vimos en el capítulo número 1 algunos datos generales respecto de Corinto y de cómo llega el apóstol Pablo a esta ciudad, en donde ya venía en su segundo viaje misionero. En el primero no la visita, y en el segundo, que es donde la visita, pues ya viene haciendo estos escalones desde Tesalónica, en donde encuentra oposición, después Berea, en donde encuentra a unos judíos que de verdad estaban escudriñando las escrituras, y que cada vez que él les hablaba de algún principio respecto de la palabra de Dios, pues dice que lo escudriñaban y aceptaron muchas de las cosas que él les comenta. Y después pasa a Atenas, en donde vemos que no es muy bien recibido, en donde llega al Areópago y empieza a predicar acerca del Señor Jesucristo, pero estaban tomando todo muy bien. Pero cuando llega el tema de la resurrección, bueno, pues a los filósofos de ahí, de esa zona de los griegos, pues ya ahí ya les pareció locura, como dice el Evangelio, que para las personas naturales el Evangelio es locura, y ya dicen, no, pues luego entonces te volveremos a ver hablando de lo mismo, ¿no? Ese fue el argumento. Entonces él pues de allí pasa a Corinto y comienza a hablar aquí. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña escala ahí en esta zona. Fíjense que cuando él llega ahí, es una zona que está muy cerca de lo que es Atenas, a alrededor de 80 kilómetros. Es un viaje cercano, es todavía antes de llegar, por ejemplo, de aquí de Tijuana a Ensenada, está todavía antes, un poco antes. Entonces, vemos allí como ellos tenían un nivel filosófico bastante importante e interesante. De hecho, ellos estaban muy acostumbrados a utilizar algo que nosotros conocemos ahora en nuestros días como retórica. ¿Qué es la retórica? Bueno, algunos le llaman el arte de la conversación, y ya en nuestros tiempos también le llaman el arte de la persuasión. ¿Por qué? Porque la retórica está hecha precisamente para eso, para causar cierto impacto en los mensajes, ya sea por escrito, o sea, en la literatura, o ya sea también transmitidos oralmente. Entonces ellos tenían la figura más famosa, pues es Aristóteles, ¿verdad? Pero la retórica nace alrededor en el año 485 antes de Cristo, precisamente allí en la antigua Grecia, y se fue recorriendo en toda la zona hasta llegar hasta Italia, hasta la zona de Sicilia, por todo este espacio, y obviamente pasando por Corinto. Entonces en Corinto también tenían una buena instrucción, por así decirlo, en cuanto a la filosofía y en cuanto a la retórica. Y la retórica, ¿de qué se trataba? De dar mensajes muy contundentes, y hasta el día de hoy se estudia la retórica para muchos ambientes, como la política, como también las personas que estudian leyes para presentar una defensa también, o al contrario, presentar cargos en contra de alguien. Y ese era en el sentido en el que ellos también la tenían, y ya tenían una estructura bastante importante en cuanto a presentar a un argumento con una introducción, con un desarrollo y con conclusiones pues muy precisas para llegar a cierto punto, ¿no? Entonces vemos aquí cómo ellos de alguna manera pues estaban muy acostumbrados a ser persuadidos por la habilidad de la retórica que presentaba cualquiera de estos exponentes. Entonces vemos cómo Pablo, cuando se presenta en Atenas, da un discurso también como muy acomodado en este sentido, dando argumentos. Sin embargo, por los filósofos de Atenas, pues les digo que cuando llegó a la resurrección ya no quisieron saber más. Y acá en Corinto, pues ya ve que al principio de la carta habla de Apolos, que era un predicador, que por este corte, que también tenía este conocimiento, pues decían que era como de fuego, o sea, sabía dónde dar los acentos. Y es que la lógica retórica no está basada en presentar como en los filósofos de ese tiempo, no estaba basada en presentar una verdad, sino en convencer. Entonces, eso es algo muy interesante que hasta nuestros días se viene dando. De hecho, si usted estudia un poquito de las figuras que más utilizaron la retórica para convencer a otros, pues está este famoso Hitler, que si uno ve de lejos todo lo que hizo, dice, wow, cómo pudo convencer a todo un pueblo de armar un genocidio tan grande contra una nación como lo fue la judía.
pero él utilizaba estos métodos de una manera que persuadía a todo un pueblo, en este caso el alemán, de la supremacía de su raza. O sea, ese era su argumento. Entonces vemos cómo aquí en Corinto también había muchos filósofos que estaban persuadiendo a toda la gente que allí vivía. ¿De qué? Pues de muchas cosas, de formas de filosofía. Como vimos la semana pasada, era un lugar en donde se daba mucho culto a diferentes deidades, teniendo como principal Afrodita, en donde había pues mucha prostitución, muchas desviaciones sexuales, y todos ellos pues estaban pues muy adentrados en todo esto. Y en este campo es donde aparece el apóstol Pablo, y esto lo hablo a colación de lo que vamos a leer a continuación, en donde él ya empieza a presentar una postura en la cual empieza a exaltar la palabra de Dios por encima de todas esas filosofías que ellos conocían, y a darle la preeminencia que tiene a Cristo por encima de cualquier otro tipo de ideología humana que ellos podrían haber estado entendiendo o conociendo. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor, y teniendo esto en mente, pues vamos a dar inicio a la lectura. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque eres Dios todopoderoso, Señor, y tuyo es todos los tesoros, en ti habita toda la sabiduría, Señor. Toda la gracia, Señor, se derramó sobre ti, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia. En ti tenemos todos estos tesoros, Señor, que tú has ocultado, ciertamente, como dice tu palabra, de los necios, Señor, para revelarnos a nosotros, Padre, a nosotros simples mortales, Señor, que ahora tenemos acceso a él gracias al Espíritu Santo de la promesa con el cual nos has sellado, Señor, al haber creído en ti, al haber tenido arrepentimiento en fe en el Señor Jesucristo, Señor. Y ahora nosotros pues podemos tener un entendimiento que antes no podíamos entender. Para nosotros también tu palabra en algún momento fue locura, mas ahora es todo lo que necesitamos, es el pan nuestro de cada día, y sabemos que en el Evangelio pues están escondidos esos tesoros, Padre, que tú has dejado para cada uno de nosotros, Padre, en tu palabra, y que deseas, Señor, ir revelándolos a nuestros corazones. Danos esa iluminación que necesitamos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a dar lectura al capítulo 2, y dice así: proclamando a Cristo crucificado. Es el pequeño subtema que tiene en la parte de arriba, y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, teniendo en mente lo que ya comentamos acerca de estos grandes filósofos que estaban allí en estos lugares, pues Pablo presenta esta palabra diciéndoles: acuérdense que yo no llegué hablando de mí, ni tampoco hice un alarde de la retórica que bien pudo haber usado, porque era un hombre bastante bien ilustrado y que era muy entendido en muchos temas, incluyendo estoy segura. Pero él decide, como dice la palabra, tenerlo todo por basura, por tal de predicar el Evangelio de la manera más pura, que es predicar a Jesucristo, su muerte y su resurrección, y la salvación que tenemos por medio de él, que solamente es por medio de Cristo. Entonces dice: yo no fui ahí con ustedes para persuadirlos por mi palabra, sino que el Espíritu Santo de Dios hiciera la obra. Por eso les dice: yo no fui con esta humana sabiduría, que es esta de la mente, que la que todo quiere razonar. Porque nosotros como creyentes sabemos que es necesario que creamos primero para que después podamos ir entendiendo. Entonces Dios va trayendo a nuestras vidas esta revelación, este entendimiento, y nos va ayudando a ir creciendo en esta madurez espiritual conforme vamos conociendo de su palabra. Y dice que estuvo allí con ellos con mucha debilidad y con mucho temor y temblor. Muchos, al escuchar estas palabras, podemos pensar que tenía miedo de las personas, pero no es así. El temor que el hermano Pablo aquí nos dice es el temor que tenemos todos los que predicamos el Evangelio de persona a persona, o que damos un mensaje. Yo misma, pues,
cada miércoles que estoy aquí delante de ustedes, también tiemblo delante de Dios. Y yo estoy segura que si usted estuviera en mi lugar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios es el que está hablando, también temblaría. Y estoy segura que cada predicador en el mundo, todos los que hemos sido llamados a predicar, como le repito, evangelizar, cuando usted evangeliza a alguien, estoy segura que siente el temor de Dios en su corazón, de no decir nada incorrecto, de que no sean palabras de uno, de que sea la sabiduría de Dios, de que sea el evangelio en la forma más pura y más simple, con el fin de que el Espíritu Santo haga esa obra redentora, porque lo que importa aquí es la salvación de las almas. Y si algo el hermano Pablo tenía bien marcado en su corazón a través de todos estos viajes misioneros, era ese amor por las almas, en ir a lugares en donde Cristo no había sido aún predicado, precisamente con ese sentir de tener esta pasión por las almas del Señor, sabiendo que muchos estaban perdiendo, así como en nuestros días. Entonces él estaba allí y él procuraba no utilizar nada del conocimiento que hubiera acumulado en el mundo, sino solamente la palabra de Dios. Y esto es algo que a todos nosotros nos debe de maravillar. Y como le repito, si usted alguna vez le ha tocado predicar a alguien y se pone nervioso, créame, hermano, que eso lo pasamos todos. O sea, todos nosotros. Yo creo que aún los predicadores que tienen más años, yo a veces me preguntaba, ay, Señor, ¿ya no sentirán ellos ningún nervio, ningún temor? Pero estoy segura que porque es el Espíritu de Dios y tenemos un temor reverente delante de Dios, muchos temblamos. Y gracias a Dios, porque a veces estamos en un púlpito que nos cubre las rodillas, porque de verdad a veces uno lo hace con mucho temor y temblor delante de Dios. Y como le digo, ese temor de que no sea uno hablando, sino que sea Dios mismo hablando a través de nosotros, para que precisamente sea la semilla correcta, la indicada, la que sea sembrada en los corazones. Entonces esto es lo que les argumenta el apóstol Pablo. O sea, yo no fui a persuadirlos con una palabra, ni con una retórica, ni con una filosofía, sino solamente les sembré la semilla, y el Señor Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que hizo la obra. Por eso dice, sino que estuve con demostración del Espíritu y de poder. Mucha gente aquí puede entender una cuestión así como, de milagros o de algo así. Sin embargo, por el contexto en el que están dichas estas palabras, podemos decir que esta demostración del Espíritu y de poder se refería a la salvación, que es el mayor milagro que el Señor le puede dar a un ser humano. Más allá de cualquier otra cosa que nosotros podamos entender o que creamos que necesitamos, la salvación es el mayor regalo que le puede dar Dios a un ser humano y el mayor milagro. De tal manera que muchos predicadores por eso dicen, ¿quiere alguien ver un milagro? Pues mírennos a nosotros. Nosotros somos un milagro andante. Nosotros somos una prueba viviente, una señal de que Cristo vive. Entonces, porque vive en nuestros corazones, y esta es la demostración de poder, la conversión de las almas, y ellos podían ver esa conversión, porque como usted sabe, la salvación ciertamente es algo que nace en el corazón, pero que se manifiesta a través de una forma distinta de vida, y esta entonces se vuelve en una demostración palpable para los demás, de tal forma que la persona que era de una manera antes, ahora en Cristo ya nos comportamos de otra forma, que sabemos que seguimos madurando, avanzando y que seguimos presentando batalla, sabemos que sí, pero seguimos presentando la batalla. Entonces, esta es la demostración del poder, precisamente, que el apóstol Pablo del Espíritu y de poder habla aquí. Y dice que para que la fe no estuviera fundamentada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, lo cual es el fundamento, o sea, el fundamento es Cristo. Si nuestra fe no está fundamentada ahí, si nosotros tenemos admiración por los hombres o por las palabras persuasivas de alguien, ese va a ser un problema. Por eso mucha gente llega y se emociona, y en una emoción y después no sucede nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente el fundamento muchas veces de eso no fue Cristo, sino solamente una emoción, algo que se sintió al escuchar a alguien, pero que no llegó a esa forma para la salvación, en donde hubo ese arrepentimiento genuino y la fe transformadora que solamente puede ser en Jesucristo para nuestra salvación. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros como cristianos siempre conozcamos lo que es el fundamento de nuestra fe, a Jesucristo, y como dice, a este crucificado, y que nada más importa que presentar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí sí la sabiduría de Dios, pues a cada uno nos va a dar conforme a la necesidad que se vaya presentando. Y aquí comienza esta ponencia del apóstol Pablo con ellos, para que recuerden la manera en la que él le predicó,
Él les predicó y de esa misma manera ellos también tenían que llevar a cabo, y nosotros también llevar a cabo también esta encomienda de la evangelización que nos fue encomendada a toda la iglesia del Señor. Después dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, o sea, a Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Vamos a detenernos allí un momentito para explicar lo siguiente. Aquí vemos cómo la palabra sabiduría aparece muchísimas veces en esta pequeña porción, y es que es precisamente la sabiduría de la revelación por el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Y aquí lo que el apóstol les está marcando al pueblo de Corinto es esta parte donde les dice, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, esta sabiduría oculta. ¿A qué se refiere ahí? Porque podría sonar un poquito como contradictorio o un poquito oculto esta parte, y no podré entenderla. Este misterio del que les habla el apóstol Pablo precisamente es, muchos de los teólogos concuerdan en que se refiere a que ya ahora en la salvación de Dios, en la gracia, íbamos a estar todos los gentiles, porque en Corinto era un pueblo gentil. Entonces esta sabiduría a la que se refiere, y este misterio que ya estaba desde antes, porque así lo marca la palabra, se refiere ahora a la dispensación de la gracia, en donde ahora todos nosotros los gentiles podemos entrar en esta salvación que es por medio del Señor Jesucristo, y esto antes no se conocía. De ahí que cite una profecía antigua que está mezclada, que está combinada con Isaías 64:4 y Jeremías 3:16, en donde dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces muchos teólogos han visto aquí esta parte de la apertura del evangelio a todos los gentiles, incluyéndolos a usted y a mí, para que precisamente ahora por la predicación del evangelio y este arrepentimiento y fe podamos entrar en la salvación. Sin embargo, aquí más adelante vemos otro detalle que el apóstol Pablo habla acerca de la sabiduría de Dios, y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces aquí vemos cómo aquí le habla a un pueblo que está en este proceso hacia la madurez. Por eso dice que él habla esta sabiduría entre los que han alcanzado esta madurez en la fe. ¿A qué se refiere la madurez en la fe, hermanos? Y esto sí es algo que hay que tener bien claro. No se refiere al conocimiento que hemos acumulado, no se refiere a eso. Tampoco no se refiere a los años que llevamos en el evangelio, tampoco se refiere a eso, porque no necesariamente el conocimiento o los años que tenemos en Cristo es traducido en madurez. Tampoco se refiere a nosotros, pues, el servicio que damos, si somos más maduros que otros por eso o no. Esta madurez se refiere a este crecimiento que hay en nuestro corazón, de tal manera que nosotros estamos cada vez más apegados a Dios, y las cosas de alrededor de nosotros cada día nos afectan menos por estar precisamente más apegados a Dios. Entonces usted puede ver cómo a lo mejor cuando usted era más inmaduro en Cristo, había un montón de situaciones que lo sacaban de control, que lo desequilibraban, como en este caso a los corintios, que no le permitían avanzar. Pero ahora en Cristo muchas veces se pueden presentar situaciones similares y ya las podemos superar en Cristo. No sé si se ha dado cuenta de eso. No sé si esta parte queda clara para cada uno de nosotros. Y eso podemos ver, esa madurez espiritual. Entonces vemos cómo
nosotros cuando tenemos la salvación de Dios, pues dentro de este paquete viene este acceso a la sabiduría de Dios. Y es que a veces no nos ponemos a pensar, pensamos, sí, somos salvos de la condenación eterna, pero no vemos todas las cosas que hay alrededor de nosotros. Bueno, tenemos un pase, por así decirlo, de libre acceso a la presencia de Dios. Tenemos ahora este acceso también a la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque siendo honestos, antes, cuando nosotros no teníamos el Espíritu de Dios, muchas de las cosas que leíamos en la Escritura no las podíamos entender, aunque nos las explicaran. O nos parecía algo quizás aburrido, nada apasionante para nosotros, más ahora cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, vemos este cambio. Entonces, esta sabiduría de la que el apóstol Pablo nos habla aquí, pues es esta palabra griega que es Sofía, pues ahora lo utilizamos también como un nombre, y vemos cómo en este paquete tenemos pues la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo, y esto es lo que Él está diciendo aquí en la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos otra cosa, solamente necesitamos la sabiduría de Dios y estar bien fundamentados en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, Corintios. O sea, todo lo demás déjenlo a un lado, así como yo, que me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado, ustedes también, manténganse, que no haya muchas cosas que los distraigan ni que los muevan. Muchas cosas vendrán, muchas tendencias, muchas modas, muchos modismos, etcétera. Sin embargo, hay que mantenernos, ahora sí como dice la palabra, en las sendas antiguas. Vamos a leer después del versículo número 10, dice, pero Dios nos la reveló, o sea, todas estas cosas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo de Dios pues conoce todo lo más profundo de Dios porque es Dios mismo. Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y aquí comienza esto porque pues antes el conocimiento del Espíritu Santo era muy limitado. Sin embargo, ahora sabemos que mora en nuestros corazones, y esto es algo de lo que se nos está enseñando. Dice el versículo 11, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto, aunque suene obvio, es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, ¿quién conoció las cosas de Dios? Pues el Espíritu de Dios, y este nos lo da a conocer. Dice que hablará de lo mío. ¿Por qué? Porque precisamente es Dios mismo hablando a nuestros corazones. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, esa sabiduría que es del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, señale bien, sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos ha concedido dentro de todas estas cosas su sabiduría en nuestras vidas. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Una vez más hace esta ponencia acerca de lo que es más supremo la sabiduría de Dios que cualquier conocimiento humano, por muy avasallador que parezca o por mucho que nosotros digamos, wow, el conocimiento de la palabra de Dios siempre está por encima, y eso es algo que a nosotros jamás se nos debe de pasar por alto, siempre tener los ojos puestos en ello, sin enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora tenemos esta capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque es el Espíritu de Dios dándole el equilibrio a nuestro entendimiento, porque antes, como carnales, solamente nosotros teníamos una forma de pensar carnal, como la de todo el mundo, y mirábamos las cosas de una forma en la que las ve el mundo, y nos acomodábamos a las modas que nos dictaba el mundo, o a las cosas que otros que pensábamos que eran correctas porque otros nos decían que eran correctas. Sin embargo, ahora que somos nacidos de Dios, con esta sabiduría del Espíritu Santo tenemos esta capacidad de acomodar lo espiritual a lo espiritual y tener una mentalidad equilibrada, tener un criterio, un discernimiento y convicciones equilibradas y fundamentadas en la palabra de Dios. Esto, mis hermanos, yo sé que muchos de nosotros lo sabemos en la teoría. Sin embargo, en la práctica, pues nos lleva precisamente a conocer más de Dios por medio de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No sé si usted se ha topado con personas que hacen la típica pregunta, demuéstrame que Dios existe.
Y por más argumento que uno pueda dar, por más formas en las que uno pudiera explicar, definitivamente, si no es el Espíritu Santo de Dios el que está revelándose, pues no hay argumento y se cierra. De hecho, escuché el testimonio de un pastor que era un hombre con mucho conocimiento y dice que cuando él no era cristiano, cuando le predicaban el evangelio, él iba a la Biblia, él sin ser cristiano, y empezaba a buscar todas las contradicciones que él podía encontrar para decirle a los cristianos, bueno, entonces explícame, ¿Dios es amor? Sí. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, por qué esto? Dice, y encontraba que no muchos cristianos me podían responder, algunos sí, porque tenían un conocimiento en la palabra de Dios y tenían un fundamento bien sólido en su corazón, que es esa madurez en la que vamos creciendo para que la palabra de Dios se haga una realidad en nuestras vidas y podamos ponerla por obra, que esa es una definición de la sabiduría, el vivir la palabra de Dios, el ponerla por obra, que no se quede solo en un conocimiento acá arriba, sino que descienda al corazón y se manifieste en una forma de vida. Pero de verdad vemos cómo aún en nuestros tiempos mucha gente duda aún de la existencia de Dios. Y nosotros pues sin duda alguna pues tenemos como ejemplos seguramente a muchos y gente que a veces tiene un conocimiento, digamos, de las cuestiones del mundo, que tienen a veces un conocimiento importante, pero en las cuestiones de Dios dice que, o sea, no las pueden discernir, porque para ellos, dice, son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Dice más abajito, en cambio, el espiritual, o sea, usted y yo, juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si alguien sabía de todo esto precisamente y de la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, era precisamente el apóstol Pablo, que fue un hombre que fue guiado por el Espíritu Santo. Y aquí vemos en esta ponencia algo que él había precisamente experimentado, porque a todos los lugares a donde él iba, él sabía que ninguno de estos viajes misioneros ni la expansión del evangelio a lugares en donde no se conocía a Cristo hubiera sido posible si no hubiera sido el Espíritu Santo guiándolo. O sea, Dios mismo a través de su Espíritu Santo guiándolo, guardándolo, instruyéndolo y llevando el mensaje del evangelio a muchos lugares. Entonces vemos aquí cómo él le da habla de esta revelación por el Espíritu de Dios y nos muestra que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos ahora esta capacidad que Dios nos da de actuar como Dios. Y esto es algo que sin duda alguna nosotros nos debería de regir ante cada situación. Cuando estemos en alguna disyuntiva, en algún interrogante, en algo que nosotros no sepamos cómo actuar o llevar a cabo, es bueno que siempre nos preguntamos, ¿qué haría Cristo aquí? ¿Qué es lo que haría el Señor Jesús? ¿Qué dice su palabra? ¿Cómo es que yo debo de actuar? De tal forma, mis hermanos, que seguramente le ha pasado a usted como a mí, que a veces, incluso cuando alguien predicamos, a veces lo hacemos de una forma en que decimos, wow, o sea, te sorprendes de cómo es el Espíritu Santo de Dios dándonos convicción. A veces incluso nos anticipamos a situaciones como le pasó al mismo hermano Pablo, y es de tal manera que ahora nosotros podemos glorificar a Dios por medio de ese Espíritu Santo y de esa sabiduría que es poner por obra la palabra de Dios. Y ahora nosotros podemos decir que tenemos la mente de Cristo, que no son palabras pequeñas, déjeme le digo. A veces escuchamos, sí, tenemos la mente de Cristo y tenemos la mente de Cristo. De tener la mente de Cristo es precisamente que el Espíritu Santo de Dios nos guía a actuar como el Señor Jesucristo dice que debemos de hacerlo, y nos da, y no solamente nos dice lo que es mejor para nosotros, sino que nos capacita y nos ayuda a llevarlo a cabo. Y esto es una grande bendición para nuestras vidas. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo morando en nuestros corazones? Seguramente seguiríamos viviendo en nuestros delitos, nuestros pecados y nuestra concupiscencia. Y sin duda alguna que esto es lo que vemos que necesita, pues, todo el mundo que no conoce a Dios. Por eso esta ponencia se las transmite a este pueblo de Corinto, dándole como tres argumentos sólidos. El Espíritu de Dios todo lo conoce, el Espíritu de Dios mora en nosotros, por lo tanto ahora nosotros
tenemos la mente de Cristo y podemos actuar en consecuencia a esa sabiduría que Dios ha depositado en nuestros corazones. Y eso, mis hermanos, es una de las cosas más maravillosas que podemos tener en nuestras vidas. La guía del Espíritu Santo en nosotros. No estamos perdidos, tenemos una dirección, tenemos un norte. Antes a lo mejor andábamos por ningún lado, como ellos que ya estaban un poco desviados y ya en una cuestión de emociones con unos altibajos tremendos, pero nosotros tenemos un norte, tenemos un fundamento sobre el cual edificar una convicción, un criterio bien equilibrado en la palabra de Dios, que ya no es en lo que piense la gente o lo que piense fulano o sutano, sino en lo que dice la palabra de Dios, que es lo correcto. Porque si yo creo que la palabra de Dios es inspirada por Dios por medio de su Espíritu Santo, y yo creo que aquí están las bases que son las verdades indubitables, las verdades absolutas, en las cuales yo puedo cimentar mi fe, y no solamente mi fe, sino toda mi forma de vida, entonces yo voy a estar caminando y voy a vivir un cristianismo libre, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que hay libertad, y guiándonos siempre hacia esa madurez que el Señor Jesús quiere que esté en usted y en mí. Por lo tanto, sabemos hacia dónde vamos, mis hermanos. No estamos perdidos, y el Señor nos proveyó de muchas grandes cosas. Y en este segundo capítulo, esto es lo que quiere dejar claro el apóstol Pablo a la iglesia del Señor. Apóyense en esa sabiduría que proviene de lo alto, y sigan madurando en la fe, teniendo esta comunión íntima con Dios siempre. Y es a lo que estamos llamados, usted y yo también. Dios les bendiga, mis hermanos.